No me diga que no quisiera saber cuándo es. Porque eso nos emociona. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrá Jesucristo hoy? ¿Vendrá mañana? Porque de verdad es más emocionante esos temas. Pero vamos a hablar sobre lo que es en el que estamos, ¿verdad? Que es la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a estar meditando sobre algunos detalles en esto. ¿Recuerdas el versículo que leímos? Y es las escrituras junto con la historia del desarrollo. Escúchame eso, hermano. Y la expansión del cristianismo ofrecen una gran comprensión en cuanto a la naturaleza y razón de la iglesia. Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando dónde se originó. Escúchame acá. Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando dónde se originó. Y cuando hablamos razón estamos hablando por qué existe. Si yo le pregunto a usted por qué la iglesia existe, ¿qué me va a responder? Para reunirse todos los domingos en la escuela. ¿Qué me va a responder si le pregunta a alguien, bueno, ¿y para qué existe la iglesia? ¿Sí me explico? Que tenemos que tener una respuesta, que no son cosas complicadas, pero necesitan una respuesta. Entonces, es eso, hermano, juntamente con lo que es con la comprensión en cuanto a la naturaleza, de dónde se origina y la razón por qué está la iglesia. Palabras claves que necesitamos tomar. ¿De dónde se origina y por qué está la iglesia? Vea, la iglesia es creación y diseño ¿de quién? Vamos, usted tiene que leerlo fuerte. Es creación y diseño de Cristo, de Dios, ¿verdad? Es una comunidad de fe a través de la cual es proclamado. Vamos, yo quiero que lo lea conmigo. La iglesia es una creación y diseño de Dios. Y es una comunidad de fe. ¿De acuerdo? A través de la cual es proclamado el evangelio. Eso es una forma de decirlo porque vamos a entrar más en detalle. La iglesia es un diseño. ¿Quién la diseñó? Fue Dios. Y la iglesia según esta declaración, en esta parte, es una comunidad de creyentes, podríamos decirlo, pero con un objetivo, ¿verdad? A través de la cual es proclamado el evangelio. Ahora aquí, mire, si usted es parte de la iglesia, ¿debería de qué? ¿De estar proclamando? ¿Me expliqué? Porque si la iglesia es una comunidad de fe, dada por Dios, instituida por Dios, pero es a través de la cual es proclamado el evangelio. Usted tome nota de palabras claves que le van a servir en un momento dado, hermano. Le van a servir en un momento detallado. Origen y el desarrollo de la iglesia. Aquí entramos. ¿Dónde se originó? Vamos a ver si ya todos recibimos las clases de bautismo, ¿verdad? Ya hemos leído sobre la iglesia. ¿Dónde se originó la iglesia? Aposento alto. ¿Dónde más se originó la iglesia? Vamos a aclarar algo. La Biblia no dice un versículo claro, ¿verdad? Y aquí la iglesia comenzó acá. ¿Aclaramos eso? La Biblia no dice y la iglesia comenzó en esta época. Ajá, no diga, por ejemplo, la Biblia no dice y en la cruz comenzó la iglesia. Y en el sacrificio de Jesucristo comenzó la iglesia. No dice nada por el estilo. Pero de acuerdo a unos versículos bíblicos y algunos estudios, vamos a ver el origen y cómo se desarrolló la iglesia y por qué estamos en el lugar donde estamos. El origen de la iglesia. Hay un detalle ahí, definición de lo que es iglesia. ¿Qué significa iglesia para usted? ¿Qué significa iglesia? Casa de Dios. ¿Qué más significa iglesia? Cuerpo de Cristo. ¿Qué más significa iglesia? Vamos, más, ¿qué más? ¿Qué más iglesia? No, ¿qué pasó? No repruebe el examen. No, que sí, hice una pregunta aquí que no es tan difícil. Diga algo, no sé, me duele el dedo gordo, algo. ¿Qué significa iglesia? O de la definición, vea esto. Definición de la palabra iglesia. No es tanto de lo que significa iglesia, sino solamente la palabra. Y ahí vamos a entrar a lo demás. Pues recuerden, no olvide lo que el hermano por allá mencionó sobre cuerpo, que es algo importante, hermano. Vamos a la definición de lo que es, recuerde, la iglesia. Y tenemos un detalle.
La iglesia se compone de dos palabras, que no vamos a entrar en detalles sobre eso. Se compone de dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? Ek y la otra, kaleo. Vamos, hable griego, quiero escucharlo. Ek y kaleo. Ek significa fuera y kaleo significa llamar. Vamos a componer esa palabra entonces. Ek y kaleo. Entonces, ¿cómo lo compondría usted? Vamos, usted es compositor, usted es escritor también, usted es teólogo, compositor, escritor, habla griego, todo. ¿Cómo compondríamos la palabra? Pero dígalo sin miedo, usted como que lo están así señalando, no lo diga, no lo diga. Dígale, llamados afuera, ¿cómo usted lo compondría? Sabe que cuando esto pasa, los que estudiosos, ellos deducen cómo componer una palabra. No es que hay una forma así bien detallada. Muchas veces ni son expertos en la gramática. Entonces es difícil componer con estas cosas del léxico y todos estos detalles. Pero vendría a ser así como llamado fuera, ¿verdad? ¿Está bien? Llamar afuera. Llamar a los de afuera. Vamos, ¿cómo lo compondría? Llamar afuera. O llamar a los de afuera. Vamos, espere. Sí, pero ahí entramos ya en alegoría. No, más así literal. Literal. Kaleo, fuera. No, ek, fuera. Kaleo, llamar. Llamar, ella dice a los de afuera. Y los otros dicen llamar hacia afuera. Vamos a ver. ¿Tiene sentido lo que ella dice? Llamar a los de afuera para hacia acá. Sí, pero vamos a ver la otra parte que es llamar hacia afuera, de allá hacia afuera. Vamos a ver cuál es la más que va unida a lo que estamos hablando. Vamos, iglesia. Usted es iglesia, ¿verdad? Sí, amén, sí, yo soy. Pero que no lo sepan, hermano, que no lo sepan. Peligroso, ahí nos persiguen. Por tanto, si ek es fuera, ¿correcto? Y kaleo, llamar. Entonces viene que compone la palabra eclesía. ¿Alguno ha escuchado la palabra eclesía? ¿Y eclesia? Ninguna de las dos. No. La palabra es eclesia o eclesía con un acento más, ¿verdad? Nuestro hispano. Pero eclesia, entonces, y ahí eclesía, denotaba originalmente, aquí estamos, hermana, mire lo que usted mencionaba y mire lo que el otro hermano mencionaba. Présteme atención acá. Originalmente denotaba o hacía referencia a un grupo de ciudadanos llamados de donde estaban allá. ¿Sí me expliqué? Y reunidos en asamblea con un propósito. ¿Vamos bien? Era originalmente lo que significaba o lo que daba referencia a la palabra eclesía, tenía que ver con llamar a un grupo de ciudadanos de donde estaban allá, vagando, haciendo algo allá sin ningún objetivo, simplemente haciendo algo, pero los llamaba y los reunían en un lugar con un propósito. ¿Tiene idea? ¿Make sense? ¿Tiene sentido? Vamos, iglesia, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Entonces, eclesía es un grupo de personas. Usted puede ponerlo en sus palabras. Es un grupo de personas que estaban allá afuera y que fueron llamados para reunirnos en una asamblea con un propósito. ¿Continuamos? Ahora, ahí estamos, hermano. Vea lo que dice Mateo 16, 18, lo que leímos al principio. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, y yo también te digo, dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Edificaré, dice la palabra, ¿cómo dice? Edificaré mi iglesia.
Esta es la primera, escúcheme esto, es la primera de más de un centenar. Cuando hablamos centenar, ¿verdad? 100 veces. Es la primera de más de 100 veces de citas en el Nuevo Testamento que utilizan el término griego principal para referirse a la ¿qué? A lo que es la iglesia. En Mateo capítulo 16, en el verso 18, es la primera vez que se menciona iglesia. Y a propósito, hay allí por ahí unas enseñanzas, ¿verdad?, que no están del todo fuera, pero tienen que tener mucho cuidado. Acerca de se habla mucho del reino y es correcto. Y dicen que ellos no hablan mucho de la iglesia porque Jesús no habló mucho de la iglesia. Y es verdad que se menciona como 3 veces o 4 veces. Jesús lo mencionó muy poco, pero sí habló del reino de Dios y del reino de los cielos. Eso habló muchísimo Jesucristo. Ahora, la palabra iglesia sí se menciona más en lo que es en las cartas que tiene lo que es el Nuevo Testamento. Pero vea esto, hermano, en el Nuevo Testamento usamos la palabra ¿cuál? Vamos, lea conmigo. ¿Cuál es la palabra que usamos? Eclesía. ¿Para qué? Para referirse a aquellos a quienes Dios ha llamado. ¿De dónde? ¿Se recuerda lo primero que dijimos? Un grupo de personas allá son llamados para reunirlos en un lugar con un propósito. Ahora, la palabra eclesía tiene que ver para referirse a aquellos a quienes Dios ha llamado. ¿De dónde ahora? Vamos a ponernos más como aplicados a nuestra situación, a nuestra relación. Y es, Dios ha llamado a un grupo de personas, los ha llamado del pecado. Vamos, no tenga miedo de decir pecado. Si está en pecado, sí tenga miedo y arrepiéntase. Pero si no es tranquilo. ¿Cuál es el problema? No se me emocione mucho. Así que llamado del pecado para que entren ¿en qué? En la comunión de su Hijo Jesucristo y se han convertido ¿en qué? En conciudadanos de los santos. Vea esto, si la palabra eclesía tiene que ver con llamar a un grupo allá y reunirlos acá con un propósito, lo aplicamos a nosotros y es que Dios nos llamó cuando estábamos en pecado, ¿verdad? Usted estaba en santidad, por eso no, usted estaba en pecado allá afuera y Dios lo llamó. ¿Me está escuchando, joven? El joven parece que le parece una aureola aquí, no sé nada. Estábamos llamados del pecado para que entráramos en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vea Efesios, por favor, en el 2:19. Efesios capítulo 2, verso 19. ¿Lo tiene? Vamos, young people, look su Biblia. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ¿qué? Sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, antes sí éramos extranjeros, antes éramos advenedizos, desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque alguien va a decir, bueno, la Biblia dice que somos advenedizos. No, de otra forma, hermano, no lo saque fuera del orden en el cual estamos llevando la dirección y no estamos fuera de la dirección. Ahora, otro detalle, las palabras se usan siempre para referirse a personas y también ¿a qué? Identifique el acto de reunirse. Estas para adorar y servir a Dios. Cuando hablamos de lo que es eclesia, ¿a qué se está refiriendo? A personas. Y hace este detalle. Usa siempre para referirse a personas y también identifique el acto. Escuche esto, de reunirse para adorar a Dios, para hacer algo para Dios, ponerlo de otras palabras, es para adorar y para servir a Dios. Otro detalle, hermano, el término, escuche eso, griego sinagogué. ¿Alguna vez ha mencionado la palabra sinagoga? ¿Ha escuchado la palabra sinagoga? No sé si son iglesia o sinagoga, pero algo. ¿Ha mencionado la palabra sinagoga? El término griego sinagogué o que es sinagoga tiene el significado esencial, escuche, de un grupo de personas reunidas. Por eso es que dice se reunían en la sinagoga de los judíos. La palabra sinagoga tiene la idea de lo que es un grupo de reunidos, punto. Pero ¿qué significaba la palabra eclesía?
Vamos, ya se le olvidó, hermano. No, hombre, no se le puede olvidar. Me voy a rascar el pelo un rato. No se le puede olvidar si recién lo mencionamos. Vamos, ¿qué significa la palabra eclesía? Voy a animarme, le voy a dar una ofrenda aquí, aunque sea de algo, para que usted diga. Vamos, ¿qué significaba la palabra eclesía? ¿Personas qué? Porque igual la palabra sinagogueo o sinagoga tiene el significado esencial de un grupo de personas reunidas. Pero la palabra eclesía ya se le olvidó. ¿Usted ve lo serio que es esto? No, no, usted lo toma en broma. Y por eso es que la palabra muchas veces no nos transforma. Y salimos, no es porque usted es algo, no es personal. Es que a veces meditamos y a veces hablamos con mi amada y oramos para que Dios, que la palabra que se hable, qué palabra tremenda la del jueves, sin hacer mención. Pero no nos transforma. Y es una palabra terrible. Pero parece, ¿cuánto se recuerdan más o menos de los jueves? Y es extraordinaria la palabra y dice, Señor, tomo la parte, tomo esa parte que va para mí, tomo lo otro que es para mí, pero quiero llevarlo al corazón. No quiero acordarme de todo, quiero que lo que me va a transformar, lo que necesita mi corazón. Ahora, pero si 5 minutos ago dijimos lo que era eclesía y usted ya se le olvidó, usted no tiene su mente en su casa, ¿verdad que no? You are here, right? Are you or not? Estamos acá. Entonces es por eso, hermano, cuando hablamos de la palabra, entonces no va a aprender a hacer la diferencia entre sinagoga y iglesia. Porque sinagoga significa un grupo de personas reunidas. Pero la iglesia marca una diferencia. No solamente es un grupo de personas reunidas, sino que ¿qué? Fueron llamados de allá afuera. ¿Vamos claro? Fueron de llamar, y cuando lo aplicamos es personas que vivían en pecado, los llamaron a una comunión con Jesucristo. Se recuerda con los santos, se recuerda que leímos 2:19 de Efesios, ¿verdad? Continuamos. Hay otro detalle, hermano. Cuando estamos hablando sobre esto, cuando escuchamos hoy la palabra sinagoga, escuche esto. Lo primero que escucha, ya usted leyó, pero cuando usted escucha la palabra sinagoga, ¿qué es lo que le viene a la mente? Nada. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra sinagoga? Pero hablando más pero hablando más concretamente, cuando usted escucha la palabra sinagoga, usted hace referencia a Israel, judíos, hebreos. Y a propósito, con lo de judíos y hebreos, judío es un apodo, hermano, por ahí, pero no vamos a meter en los detalles. La palabra más correcta sería hebreos, pero no estamos en esos estudios ni hablando de eso. Pero ¿qué es lo que se le viene cuando escucha la palabra sinagoga? Los apóstoles, Jesucristo predicaba. Yo no sé si usted ha pasado por algunos lugares y todavía hay unos letreros que dicen sinagogas, donde se reúnen hebreos. Y por aquí cerca tenemos uno, por acá, aquí sobre un par de minutos, hay una sinagoga por ahí. Entonces, pero cuando se viene la palabra sinagoga, estamos haciendo referencia, hermano, por lo general, a lo que es un grupo de personas hebreas. Vea, generalmente nos viene a la mente la imagen de un grupo de personas judías reunidas para orar y escuchar la exposición, la lectura, ¿verdad? Y exposición del Antiguo Testamento. Por lo general, eso sería lo que se nos venga a la mente. Se nos viene la idea de que es un grupo de personas de Israel que se reúnen para estudiar lo que es la Torá, la ley. Escúcheme, póngame atención, no me hable mucho, solo un poquito, pero no mucho. Ve cómo es la misericordia. No hable mucho, poquito, pero no mucho. Vamos ahí. Ahora, la palabra sinagoga, no lo olvide, este significado de la palabra se halla también en el Nuevo Testamento. Escúcheme esto. Y es, por ejemplo, en Lucas 12:11. Yo quiero que vaya a Lucas 12:11, por favor. Lucas 12:11. Dice la palabra de Dios. Vamos, búsquelo conmigo. ¿Lo tiene? Dice en el verso 11. Cuando os trajeren escuche esto,
¿Quién está hablando ahí? Jesús está hablando, ¿correcto? ¿Y le está hablando a quiénes? A los discípulos, al pueblo, sí, al pueblo, a los discípulos. Y dice, cuando los trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, pero lo que estamos hablando es que Jesús hace referencia en el futuro, cuando los traigan ante las sinagogas. ¿Me escuchó? Porque estamos hablando de que en Lucas 12:11 está hablando, además, aunque los primeros cristianos, escuche esto, yo quiero que vamos a ver otro versículo, pero el significado de la palabra se halla también en el Nuevo Testamento, y hablamos de ahí, de un grupo de personas que se reunía para estudiar lo que era la ley, escuchar la escritura, ¿verdad? Pero quiero que vea lo que dice Hechos, por favor, 13:42. Que aún después de la muerte de Cristo, usted se da cuenta que se habla de sinagoga. ¿Me escuchó? Aún después de la muerte de Cristo, aún después de que el Espíritu Santo vino, se habla todavía de sinagoga. Vaya conmigo a Hechos, le dije, ¿cuánto? 13, verso 42, ¿lo tiene? Y dice la palabra del Señor, recuerde esto, hermano. Recuerde que aún después de la muerte de Jesús, aún después de la venida del Espíritu Santo, se habla lo que es también sinagoga. Dice el 13:42, dice la palabra del Señor. Cuando salieron ellos, ¿de dónde? De la sinagoga de los judíos. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Eran los apóstoles, ¿verdad?, que estaban en la sinagoga de los judíos. Entonces, que el Nuevo Testamento habla de la palabra sinagoga y habla de la sinagoga. Además, aunque los primeros cristianos, escuche esto muy importante, evitaban, por lo general, ellos evitaban mencionar esta palabra. Cuando se describían a sí mismos, cuando estaban hablando de ellos mismos, ellos evitaban mencionar esa palabra. ¿Por qué pudo haber sido? Por la persecución. ¿Por qué más podía que ellos evitaban mencionar la palabra sinagoga? ¿Por qué más? Antes de entrar en el detalle, ¿alguna idea? Bueno, porque les daba la gana. Diga algo, hermano, no sé. ¿Por qué? Porque ellos podrían haber evitado que no mencionar la palabra sinagoga, no para ellos. Ellos mencionaban la palabra iglesia. No la mencionaba. No estoy diciendo que la Biblia no la mencione, no. Estamos hablando de que los primeros cristianos evitaban normalmente ¿verdad?, esta palabra cuando se referían a ellos mismos. Cuando los cristianos decían nosotros, la sinagoga de Dios, no decían eso, sino que decían nosotros la iglesia de Dios. ¿Pero por qué? La pregunta. Piense, think. Por ahí iba la situación. Si en aquel momento alguien decía, yo pertenezco a la sinagoga, ¿qué estaba diciendo? A la sinagoga está diciendo, yo sigo siendo de la ley, sigo siendo justificado por la ley de Moisés. Pero cuando estamos hablando, no, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Dios, estaba diciendo, no, la única manera de ser justificado es por lo que Jesucristo hizo. ¿Sí me expliqué? Desde esa perspectiva por ahí va, pero vamos más en detalle acá. Vea esto, hermano, porque ellos evitaban. Santiago ahora, hay un detalle muy importante acá. Yo quiero que vea esto. Vaya a Santiago 2:2, por favor. Santiago 2:2. ¿Lo tiene? Vamos, abra su Biblia, por favor. Lea conmigo Santiago, si lo encuentra. Si lo encuentra, lo lee conmigo. Vamos, young people, read your Bible. Open your Bible and read it with me. And haga todo lo que... Vamos. ¿Tiene Santiago? Dice la palabra del Señor 2:2. Porque si en vuestra congregación, no olvide la palabra congregación, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, como la que andábamos ayer en la boda, espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. No vamos a entrar en detalle, que usted ya sabe la lectura, pero lo que queremos hacer referencia es la palabra
Congregación. Santiago menciona la palabra. Escúcheme esto. Santiago usaba las palabras sinagoga. Pero hay una razón por qué pudo haber Santiago mencionado esa palabra. ¿Cuál sería? Era porque posiblemente, era así, se estaba para referirse a los creyentes que se reunían a adorar, quizás porque mayor parte de los lectores eran judíos, pero no solo judíos, convertidos, ¿verdad? Pero Santiago está usando la misma palabra que dice ahí, ¿cómo dice la palabra? Congregación. Es la palabra sinagoga. Pero Santiago no lo hace por hacerlo, sino porque los lectores de que la carta Santiago, y específicamente esa carta fue dirigida hacia lo que es los judíos. Ahí menciona los expatriados, menciona todo ese tipo de personas, pero específicamente eran judíos convertidos. Entonces tiene mucho sentido el que Santiago mencione la palabra sinagoga, que usted dirá, bueno, pero no es lo que parece ahí. No, en la palabra eso significa, lo que es la palabra congregación, se está refiriendo a lo que es la palabra sinagoga. Pero queremos ver algo, hermano, un detalle acá en el que hoy estamos hablando, y es, la iglesia abarca a quienes mencionamos. ¿A quiénes abarca la iglesia? Abarca a aquellos que han sido llamados a salir ¿de dónde? Vamos, a salir ¿de dónde? Del mundo. Ha salido no solamente del mundo, sino también del pecado y de su aislamiento con respecto a Dios. Antes estábamos aislados de Dios, ¿correcto? Vamos, ¿usted parece que tenía una relación terrible con Dios antes? No, usted estaba aislado, apartado. Y entonces, pero salimos de ese apartamento, estábamos apartados. Entonces, y llegamos por medio de la obra de Jesucristo y hemos sido reunidos como una sola comunidad. Y no solamente eso, sino una comunidad de fe que comparte las bendiciones y las responsabilidades que trae consigo el servir a Dios. Escuche esto, hermano. Nosotros compartimos las bendiciones de Dios, pero no solamente las bendiciones, sino que también las responsabilidades. Usted como hijo de Dios e hija de Dios tiene responsabilidades, ¿correcto? Y hablando de esto, nuestra responsabilidad es tratar de vivir una vida correcta. ¿Sí me explico? Entonces, y mencionamos muchas cosas más, ¿verdad? Pero dentro de esas, da una responsabilidad. Por supuesto que hay una bendición. El Señor Jesucristo nos da vida eterna. Nos arrepentimos, nos convertimos. Jesucristo nos da vida eterna. Pero nosotros como creyentes tenemos una o varias responsabilidades, porque hablamos de responsabilidades. Estamos hablando desde ese término. Ahora, lo que sucede es que la palabra eclesía, recuerde porque todo redondea en eso. La palabra iglesia o eclesía tiene que ver con esto. Mire, dentro de la palabra eclesía se derivan muchas palabras. Y vamos a ver algo muy interesante que aparece por acá. Según como los idiomas, el origen latino, de donde se origina nuestro idioma, por ejemplo, usamos las palabras. Del latín se deriva la palabra eclesía, no esa parte, sino la otra. Mire, la palabra iglesia se deriva del latín. También la palabra igreja, que es portugués, según tengo entendido. Entonces, igreja, eglise, también se deriva del latín. Chiesa o iglesia. Pero hay una cosa muy interesante, y vamos a entrar a lo que es el vocablo iglesia en inglés church, que se deriva, mire, la palabra iglesia church y los términos que se relacionan con esa palabra en otro lenguaje, por ejemplo, en alemán, que es la palabra kirche, y también en escocés, que es kirk. Esos se originaron de la palabra griega kriakos, pero eso no es, mire, la palabra kirk o kirche significa perteneciente al Señor. Ve cómo cambia un poquito el significado, pero todo tiene relación. No, la palabra nuestra, eclesia o iglesia, significa que fuimos llamados de allá y reunidos acá una comunidad de fe, que hemos sido perdonados del pecado. Ahora la palabra iglesia, en lo que es en el escocés y también en el alemán, significa que pertenecen al Señor. Como que nos gustaría más ese término, ¿verdad? Así suena más posesivo. Más le pertenecemos a Él.
Yo soy del Kirk, va a decir usted, como el escocés allá, o del otro, el alemán. Entonces, de esa manera, entonces pertenecen a Dios o pertenecen al Señor. Continuamos con algo, hermano, hablando sobre estos detalles. No se le olvida la palabra iglesia. No se le olvida la palabra iglesia, ¿verdad? ¿No? Vamos, ya se le... No puede ser. Es significativo que el cristianismo primitivo, esta palabra, escuche eso, se convirtiese o llegara a ser esta palabra una designación para el lugar donde se reunían. Haga relación, por favor. Mire, la palabra en el alemán y la palabra en el escocés, ¿qué significa? Que pertenece al Señor. Y la palabra de latín, ¿verdad? Significa que fuimos llamados de allá para reunirnos aquí una comunidad de fe que ha sido perdonada. Ahora, la iglesia primitiva, vamos acá. Escuche esto. Usaba esa palabra, iglesia, ¿la usaba para qué? Para designar un lugar donde se reunía. ¿Ve que no está muy perdida la gente cuando dice vamos a la iglesia? Vamos, por favor, escúcheme. Dice, no está muy perdida, a veces hace referencia exactamente, pero quiero que vea eso. Es significativo que en el cristianismo primitivo esta palabra se convirtió en una designación para el lugar donde se reunía la iglesia. Entonces, al lugar donde la iglesia se reunía, también le designaban el nombre de iglesia. Y tenía que ver considerado santo, ¿verdad? O perteneciente. Ahora entiende por qué en el escocés y en el otro significa pertenece al Señor. Porque consideraban esto, mire, un lugar santo, y no solamente santo, sino que perteneciente al Señor. Por eso es que tiene referencia, relación, cuando mencionamos la palabra esa, iglesia, porque estamos diciendo ese lugar es santo, ese lugar le pertenece a Dios. La gente no anda muy de perdida cuando empezamos a estudiar detenidamente los detalles. Alguien dice, bueno, es que esto no es iglesia, pero en el ambiente primitivo se hablaba de esa manera, porque se consideraba que este lugar era consagrado para Dios, era designado para Dios. Y la palabra en el escocés y en el alemán significa que pertenece a Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ve cómo vamos uniendo todas las cosas. Muy interesante. Y continuamos, porque el pueblo de Dios se reunía allí, en ese lugar, para adorarle y para servirle al Señor, obviamente. Vamos avanzando. Vamos. En algunos lugares, ¿se puede qué? ¿Se puede referir a qué? Por ejemplo, diríamos en este caso la iglesia de Reston. Vamos, ¿sí o no? En algunos lugares la Biblia habla acerca de Pablo, le menciona y dice la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipenses. Entonces en este caso diríamos, porque en algunos lugares de la Biblia, en unas partes de la Biblia, se puede estar refiriendo a un grupo, como por ejemplo la iglesia de Reston. En este caso nosotros, ¿verdad? La iglesia de Reston. Entonces estamos en esa parte. Continuamos. Puede referirse también ¿a qué? A la comunión local. O, ¿nunca ha escuchado usted que dice la iglesia bautista? La iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, que no están muy fuera de orden. El nombre, no ellos, yo no me meto con ellos, digo. Ahorita no estamos hablando de situaciones de doctrina, nada por el estilo, estamos hablando del nombre. Que la designación del nombre no está fuera de orden, sino que en algunos lugares Pablo menciona la iglesia
a la Odisea. ¿Usted ve las cartas a la iglesia? Las 7 cartas de Apocalipsis. Y empieza a mencionar carta a la iglesia de tal lugar. Bueno, ¿y cuántas iglesias hay? Pregunta usted. No. Porque en algunos lugares puede hacer referencia como a una iglesia local. Y en otros momentos puede hacer referencia a la comunión local que mencionábamos o a la denominación. Por eso es que menciona ahí, bueno, la iglesia bautista. Lo que realmente están diciendo que son un grupo de creyentes que han sido perdonados, ¿verdad? Pero que tienen su forma de ver la escritura, que no están fuera de orden, sino que algunas cosas las ven diferente como lo ven los pentecostales. ¿Sí me explico? Entonces, de esa forma. Continuamos con otro detalle, y es este, hermano. Se usa con frecuencia la palabra para referirse a todos los creyentes nacidos de nuevo. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando con frecuencia se habla de toda la iglesia a nivel mundial, de todos los que se han convertido, de todos los que se han arrepentido de sus pecados. Y continuamos. Hoy en día se usa ¿qué? Para. En diversas formas. Con frecuencia se refiere a qué. Pero estamos hablando de hoy en día. ¿Me escuchó? Ya hablamos de que en el ambiente primitivo se referían a un lugar, se referían a una iglesia local. Ahora en día se usa el término con frecuencia para referirse a un edificio. Y por eso es que nosotros vamos a evangelizar y muchas veces decimos, lo invito a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Ahí en la escuela. Porque hoy en día usamos ese término, ¿estamos bien? Lo vemos de esa manera. Hoy en día se usa la palabra iglesia de diferentes formas y específicamente con frecuencia es para referirse a lo que es un edificio. Ahora continuamos con algo. Posibilidades. Posibilidades en cuanto ¿a qué? Al origen. ¿Cuándo se originó? ¿Se acuerda que preguntábamos eso al principio? ¿Cuándo se originó? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Y si yo le digo que me dio un versículo que diga eso, es un poquito, de eso estamos hablando. Y si el católico le dice, no, es que la iglesia católica se originó, es la verdadera, la única, y entonces, ¿cómo usted tiene que aprender de acuerdo a la Biblia, cómo poder hablar con esas situaciones y poder hacer ver si ellos están en el error? ¿Y cuándo? Escuche esta palabra, hermano. Posibilidades en cuanto a su origen. Vamos a mencionar algunas posibilidades en cuanto al origen de la iglesia. Y vamos a ir terminando con estas formas. El momento preciso, escucha acá, cuando comenzó la iglesia del Nuevo Testamento ha sido, bueno, unos dicen, no, comenzó con Pedro. Otros dicen, no, comenzó con el aposento alto. Otros dicen, no, comenzó con los viajes de Pablo. Otros dicen, no, comenzó con otra cosa. Y lo vamos a ir viendo poco a poco con esto rápidamente. Pero escuche esto, porque ha sido objeto de debate y que unos estudiosos se ponen de acuerdo con esto y que otros estudiosos se ponen de acuerdo con esto. Y al final, usted dice lo que escucha. Pero muchas veces la recomendación que tenemos que hacer es, vaya y escudriñe la palabra. Mencionamos al principio, no hay versículo que nos diga, y aquí comenzó la iglesia del Nuevo Testamento. Amén, aleluya. No hay versículo que diga. Vamos ahí, ¿verdad? Entonces, en eso, el significado bíblico de la palabra iglesia, ya dijimos que se refería a eso, ¿verdad? Primordialmente no a una institución o no a estructura, sino que más bien a un pueblo que ha sido reconciliado. Ha sido reconciliado con Dios a través de lo que Jesucristo ha hecho y que ahora le pertenece a Él. Pero vamos a ver ahí eso que queríamos mencionar algo. Aquí vamos a ir cerrando y después avanzamos en la próxima clase, el próximo domingo. Pero escúcheme, algunas personas, hermano, vea esto. Algunas han adoptado un enfoque muy amplio de lo que es cuando comenzó la iglesia. Y algunos piensan esto. Y han sugerido que la iglesia ha existido desde la concepción de la humanidad
y que incluye a todas aquellas personas de todos los tiempos que han manifestado fe en las promesas de Dios a partir de Adán y de Eva. ¿Por qué dicen esto ellos? ¿Qué significa, iglesia? ¿Qué significa, iglesia? Y alguien dirá, bueno, si usted dirá, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, todavía no estaba siendo edificada, pero no dice si todavía existía. Ya vamos adelante a concluir dónde es que, verdad, la mayoría llegamos a un acuerdo que comienza. No se me acelere. Pero algunos creen esto, mire, de que la iglesia comenzó ahí, en Génesis, porque la palabra, el significado, es llamados. Los que están fuera fueron llamados a una comunión con Dios. Y de la misma manera Abraham fue llamado. ¿Sí me explico? Abraham fue llamado a tener una comunión con Dios. Abraham no es que nació en el cristianismo. No nació siendo creyente del Dios verdadero. No, Dios se le reveló a Abraham. Y ahí nos vamos a quedar, hermano, en esta parte donde hablamos otro. Escuchen esto, otros sostienen. Recuerda al principio dicen que unas personas dicen, comenzó con en el Génesis. Otros dicen que la iglesia comenzó en el Antiguo Testamento exactamente con las relaciones de pacto entre Dios y ¿quién más? Y el pueblo, a partir de los patriarcas y siguiendo con el periodo de la ley de Moisés. Unos dicen, bueno, no comenzó con Adán y Eva, comenzó cuando Dios hizo el pacto. Entonces, en ese momento ellos piensan, ahí comenzó. Pero nosotros detenidamente el próximo domingo veremos donde según unas pautas bíblicas la iglesia da inicio, pero de acuerdo a lo que significa. Recuerden, no se lo olvida. Vamos, ahora sí le preguntan, no se lo olvida, ¿verdad? Hay iglesia que no se le olvide, el que cree que estoy bromeando, esto es serio. Entonces no se le olvide lo que significa iglesia, la importancia que tiene, por eso que lo estamos estudiando. Mire, si no tuviera importancia no lo estudiáramos otra cosa. Estuviéramos viendo otra situación, algo que nos edifique, algo que nos ayude, pero esto también nos ayuda y nos edifica y nos informa. Y cuando usted conoce algo, usted sabe cómo defender lo que usted cree, pero cuando usted no sabe cómo hacerlo, ¿cómo lo va a defender? Amén. Así que Dios les bendiga. Llegamos hasta acá y tiene un momento para ir al baño y luego, ¿verdad?, regresar. Claro, si usted va a ir, si no, quédese tranquilo que dentro de poco comenzamos a orar porque esto es serio. Dios les bendiga a todos. El que ve el baño, vaya, no se preocupe, tranquilo. Los que nos quedamos, abra conmigo la Biblia, vamos a orar, hermano, lindo es orar. Carlito hoy estaba ahí enseñando con todo gozo y es algo maravilloso. Busque conmigo la Biblia, estírese para que se ponga cómodo. Este culto va a ser maravilloso esta noche, hermanos. Dios bendiga a los maestros, hemos estado en reunión, los sugieres y la iglesia está en puro movimiento. Ahí, Jeremías capítulo 20, vamos a leer un versículo que vamos a leerlo, verso 9. Jeremías capítulo 20, verso 9 al 11. Dios bendiga a todos. Qué bueno estar en casa. Oiga, ¿cómo es que sentimos casa aquí? Como una casa aquí ya. Poco a poco ha sido el proceso. Los primeros días así medio como escuela, oiga, como que ya toma forma. 20, verso 9 dice la palabra de Dios. Y vamos a ir de rodillas, vamos a ver qué tal están las rodillas. Anoche ya en el matrimonio no pudimos doblarnos porque, ¿sabe? Pero hoy sí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí de la murmuración de muchos, temor por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicarían. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza.